Queridos amigos, buenas tardes, ya estamos nuevamente tratando de ingresar desde las 4:25 y se está yendo la señal constantemente. Aquí la señal uno se da cuenta porque hay un cuadradito verde que se pone amarillo y después se pone rojo. Cuando se pone rojo es porque se ha interrumpido la señal. Y se está poniendo verde, amarillo, rojo. Ahorita sigue en verde. Ojalá que se quede así toda la transmisión, pero les agradecemos su comprensión. Son problemas externos que escapan a nosotros, ¿no? Hoy día viernes 21 de mayo de 2021 vamos a hablar sobre un tema muy importante y esperamos que esta transmisión guste y esperamos terminarla porque tenemos problemas grandes acá de transmisión. En Barranco, yo vivo en Barranco, hay problemas de transmisión. A veces no se empieza. ¿Ya? Bien, yo creo que vamos avanzando. ¿Cuántas personas tenemos, Germán? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. 44. Ya. Parece que la señal ya está más estable, no hay ninguna pausa. El problema era, como decía el doctor, se podía escuchar, pero la imagen se congelaba, estaba interrumpida. Y desde aquí podemos verlo, desde el programa, que la señal empieza a cambiar de colores, ¿no? Sí, pero no, está estable en Esto este momento. realmente se ha puesto en rojo. Esto realmente pone uno tenso, ¿no? Porque no lo deja hablar bien. Otra vez estamos en rojo, por ejemplo. Sí, pero No, aquí la señal está bien. se está bien. Sí. Ya. Así que podemos... Bien. Entonces, creo que empezamos cuanto antes para Ahí terminar. estamos. Vamos a ver. Empezamos con el PPT, ¿no? Sí. Bien. Buenas tardes, queridos amigos, personas adultas mayores, pensionistas y público en general. Hoy día estamos iniciando la transmisión sobre autocuidado en tiempos de COVID-19, prevención de parálisis facial. Este es un tema que hemos escogido porque es muy importante, se ve sobre todo en cambios de clima como ahora, para tomar las medidas preventivas del caso. ¿Ok? ¿Qué cosa es la parálisis facial? Es la afectación del nervio facial que produce una debilidad temporal o puede ser definitiva de los músculos de la cara. Por eso que produce una asimetría en la cara, ¿no? Tenemos dos tipos de parálisis facial. Una parálisis facial de tipo central que la producen los tumores cerebrales por compresión, los infartos cerebrales, el VIH por inflamación, infección, y la parálisis facial periférica, que es la parálisis de Bell, la más común, y la enfermedad de Lyme. Bien, ahora vamos a ver qué cosa es una parálisis facial central. La parálisis facial central es un evento que se produce cuando hay un tumor dentro del cerebro central, es porque coge el cerebro y la médula espinal. Por eso se llama parálisis, ¿cómo se llama? Sistema nervioso central. Y todo lo que ocurre dentro del cerebro, dentro de la médula, va a ser considerado como problema central. ¿Qué es lo que puede producir parálisis desde el punto de vista del cerebro y a parálisis por tumores cerebrales, por accidentes cerebrovasculares cerebrales, que van a coger las raíces donde se inician los puntos, el nervio facial, que es el séptimo par craneal? Bien, entonces, ¿cuáles son las causas? Como lo volvemos a repetir, el tumor cerebral, el VIH, el infarto y la esclerosis múltiple, una enfermedad en la cual el organismo no, digamos, reconoce las células del cerebro y se van contra los axones, que son las colas de las células,
Esas colas de las células tienen una vaina de mielina, así como los chicotes de electricidad que tienen su vaina, ¿no?, de plástico para proteger las fibras. De igual manera la neurona, como también funciona eléctricamente, tiene su cubierta, que está hecha por mielina, una sustancia que acelera la velocidad de conducción, acelera la electricidad, digamos, ¿no? Bien, lo que pasa es de que en la esclerosis múltiple el cerebro desconoce o no reconoce a esta capa de mielina y la destruye, produciendo alteraciones en la conducción nerviosa, y cuando son el área del nervio facial, el séptimo par craneal, entonces ahí aparece la parálisis, porque el facial inerva los músculos de la cara. ¿Ok? Entonces el tumor cerebral presiona y no deja pasar la electricidad el par craneal número 7, que es el nervio facial. ¿Produce qué? Parálisis. El VIH por inflamación, también las ramas del nervio facial, que produce parálisis. La esclerosis múltiple porque corta la transmisión, produciendo parálisis, y el infarto cerebral, que también se produce en las áreas donde están los puntos donde se forma el nervio facial, y al morir esa parte ya no hay quien emita la señal eléctrica, produciendo parálisis facial, es decir, parálisis de los músculos de la cara. Pero hay unos factores de riesgo para la parálisis facial central. Por ejemplo, una cirugía intracraneal. También en la cirugía podemos cortar. Ustedes saben de que el cerebro es como una gelatina adentro. No es como lo vemos como los sesos en las reses, ¿no? Como una consistencia, digamos, media suave pero indurada. No, en el cerebro es líquido y como gelatina, de tal manera que entrar con un bisturí para sacar algo ahí en un sitio líquido, sabiendo que está lleno de conexiones, es bien difícil, y por eso es que la cirugía intracraneal puede producir esto. La diabetes mellitus también alteran las conducciones y le irritan los nervios. La sarcoidosis también es otra enfermedad del sistema nervioso central degenerativa, que degenera el nervio y por eso produce parálisis. Y la hipertensión arterial también puede producir parálisis cerebral, parálisis del nervio facial en el cerebro por ruptura también de las arterias. ¿Cuáles son los síntomas de la parálisis facial central? Primero, es una parálisis solamente de la mitad de la cara, pero en la parte inferior de la boca generalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la parálisis es cerebral hay una asimetría de la cara, pero pueden arrugar la frente y pueden cerrar los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay? Parálisis en la cara, se cae la saliva por un solo lado, hay asimetría, pero los ojos y las cejas y la frente están muy bien, no hay problema. Otro de los síntomas de la parálisis central: dolor de cabeza, vómitos y convulsiones, de acuerdo a la causa. Por ejemplo, un tumor puede producir dolor de cabeza, sí, vómitos por hipertensión endocraneal y también convulsiones. Hipoacusia, o sea, disminución de la audición por compresión. Y por lo tanto puede arrugar la frente y cerrar los ojos porque agarra solamente la parte de la boca. El signo de Revillieux está ausente. ¿Qué es el signo de Revillieux? Es cuando, por ejemplo, uno cierra un ojo y no puede no puede tener, digamos, el ojo abierto. En este caso sí. Entonces ese signo está ausente. Puede cerrar los ojos uno por uno, los dos juntos, no hay ningún problema. También hay lagrimeo y salivación normal. ¿Por qué? Porque la conjuntiva y las glándulas lacrimales están conservadas. Aspectos preventivos de la parálisis facial central. ¿Cómo podemos prevenir? Control de las dislipidemias, es decir, control del colesterol y los triglicéridos. ¿Para qué? Para prevenir
el infarto cerebral. Ustedes saben de que las grasas obstruyen las arterias y producen infartos. Entonces el infarto cerebral era una de las causas cuando coge el territorio donde nace las fibras, las células del nervio facial. La ingesta baja en harinas y grasas para evitar casualmente que suban el colesterol y los triglicéridos, ¿no? El control de la diabetes mellitus, ¿no? No solamente controlándose, sino también haciendo una dieta baja en azúcar y en harinas, para casualmente disminuir también la dislipidemia, porque la diabetes mellitus produce una dislipidemia a una velocidad mayor, 7 veces mayor que en una persona sana. Control de la hipertensión arterial, evitar la sal, evitar el estrés y seguir las prescripciones de su médico en cuanto a las medicinas, porque muchos dicen, yo no tengo síntomas, ¿para qué voy a tomar? Y ahí viene el problema. Evitar el contagio con VIH, ¿cómo? Mediante la monogamia y la abstinencia sexual cuando haya lugar. Descartar problemas tumorales, sarcoidosis ante una sospecha, ¿no? La sarcoidosis, ¿qué cosa es? Es la formación, digamos, de granulomas, de tejido conectivo, como si fuese una inflamación, ¿no? Por varios sitios, y cuando agarra el cerebro se forma como una carne, digamos así, es una bola que va obstruyendo. Y esta sarcoidosis, cuando uno sospecha, hay que tomar una placa de pulmones, porque en el mediastino, es decir, en la parte central, la sarcoidosis empieza sus primeros signos. Estilos de vida saludables. ¿Cuáles son ellos? Una alimentación saludable. ¿A qué llamamos alimentación saludable? Rica en proteínas vegetales, ¿no? Quinoa, kiwicha, trigo, lentejas, ¿no? Pescado, verduras y frutas, prevención de dislipidemias, de diabetes mellitus para disminución de infartos cerebrales, una de las causas de parálisis facial central. Contacto con la naturaleza para disipar el estrés, oxigenar bien el cerebro y un control médico regular, sobre todo las personas que son hipertensas, que tienen colesterol y triglicéridos altos, las personas que tienen diabetes, ¿no? Son los estilos para, digamos, prevenir esta parálisis facial central. Y entonces entramos a lo que se llama el resumen Yuyak, casa del pensionista. Bien, dentro del resumen diremos que la parálisis facial es la alteración del funcionamiento del nervio facial que inerva la cara y que produce, por lo tanto, una parálisis, ¿no? Tenemos dos tipos de parálisis facial. La primera, que es la parálisis facial central, y la segunda, que es la parálisis facial periférica. Parálisis facial central se llama porque agarran el cerebro y la médula. En el cerebro, ¿qué ocurre? Tumores, infartos, sarcoidosis, ¿no? Son las causas más frecuentes de parálisis facial de tipo central. ¿Y cómo se reconoce que es una parálisis central? Cuando pueden mover los ojos, pueden mover las cejas, pueden arrugar la frente, ¿no? Y puede haber una disminución del oído, la hipoacusia, ¿no? Eso es básicamente. Y la parte baja de la cara, la comisura labial se tuerce y se cae la saliva por ahí y no funciona. Entonces, esas son las características de la parálisis facial de origen central. Bien, ahora pasamos a nuestras preguntas y respuestas. Vamos a ver la pregunta número 1. Parálisis facial es, opción A, la afectación del nervio facial,
Opción B, produce debilidad temporal de los músculos de la cara. Opción C, produce una debilidad definitiva de los músculos de la cara. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos la pregunta número 1. Parálisis facial es: opción A, la afectación del nervio facial. Opción B, produce debilidad temporal de los músculos de la cara. Opción C, produce debilidad definitiva de los músculos de la cara. Opción C y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo están ahora nuestros acompañantes, nuestros amigos que siguen viernes y martes nuestras presentaciones. A ver. Así es, doctor. Ya tenemos respuestas de Sara Munar Choque, Erika Dávalos y Elena Lezama, que nos dicen que la respuesta correcta sería la letra D. Ana Alba Mancilla opta por la opción A. Adriana Ramírez nos dice que es la respuesta B. Volvemos con la respuesta D. Magdalena Navarro, Juana Vilma Flores, Ela Pérez Granados, Ida Caldas Vara, Sonia Farfán Quintanilla. Con la opción B tenemos a Graciela Eugenia Espinosa, Edith Arias. Gladys Calderón nos dice que es la letra A. Adriana Ramírez, respuesta B, nos escribe. Igual que Dora Manrique Taipe. Victoria Vera Melchor nos dice que es la letra D. Al igual que Isabel Huerta Castañeda, Anita Pereira Miranda, Jenny Tamayo, Elena Diegues, César Castillo también nos dice que es la letra D. Vamos a ver, vemos que la letra D es la más elegida, ¿no? La opción todas las anteriores. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ok, Germán. Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 1, parálisis faciales, es todas las anteriores. Efectivamente lo dijimos en la definición, la afectación del nervio facial que produce debilidad temporal o definitiva de los músculos de la cara. Por lo tanto, es todas las anteriores. Fuerte aplauso para las personas que han acertado a la primera pregunta. Pregunta número 2. La parálisis facial central se origina por: opción A, lesiones en el cerebro. Opción B, lesiones en la médula espinal. Opción C, opciones A y B son correctas y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos la pregunta número 2. La parálisis facial central se origina por: opción A, lesiones en el cerebro. Opción B, lesiones en la médula espinal. Opción C, opciones A y B son las correctas y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo vamos en la pregunta número 2. Vamos leyendo las respuestas. Ana María Vilches Matías nos dice que es la letra A, al igual que Juana Vilma Flores. Alan Mora nos dice que es la letra C, al igual que Sara Munar Choque y Elena Lezama. Natalia Juárez Yataco también nos dice que es la letra A, al igual que Graciela Eugenia Espinosa. César Caminati opta por la letra C. Edith Arias, opción A, nos escribe. Isabel Huerta Castañeda también opta por la misma letra, es decir, la letra A. Y por la letra C tenemos a Marilena Ceballos, Ineta Cieza, Ela Pérez Granados, Victoria Gómez Vázquez, Ida Caldas Vara, Elena Diegues, Victoria Vera Melchor. Nos escriben sobre la letra C, Orfelinda Delgado Cisneros.
Adriana Ramírez, Clarisa Shunk Valverde, Delia Santa Cruz Bustillos también nos dicen que es la letra C. Entre muchas respuestas podemos ver que la letra C ha sido la más respondida. Vamos a ver la respuesta correcta a la pregunta número 2. La parálisis facial central se origina por... Las opciones A y B son correctas. Dijimos que eran lesiones en el cerebro y lesiones en la médula espinal, que tanto el cerebro como la médula espinal constituyen el sistema nervioso central. Por lo tanto, la parálisis facial central se origina por lesiones en el cerebro y en la médula espinal. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado con la opción C. Entramos a la pregunta número 3. Las causas más frecuentes de parálisis facial central son: opción A, tumor cerebral; opción B, infarto cerebral; opción C, las opciones A y B son las correctas, y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 3. Las causas más frecuentes de parálisis facial central son: opción A, tumor cerebral; opción B, infarto cerebral; opción C, las opciones A y B son las correctas, y opción D, ninguna de las anteriores opciones es correcta. Ninguna de las anteriores. Bien, vamos a ver, la pregunta número 1 ha sido respondida correctamente mayoritariamente. La 2 también. Vamos a ver cómo nos va con la pregunta número 3. Tenemos aquí respuestas de César Caminati, Teodora Mayo, Ela Pérez Granados, Adriana Ramírez, Victoria Vera Melchor, Sonia Farfán Quintanilla. Nos dicen que es la letra C. Elena Lezama, Yolanda Rodríguez, Elena Diegues, Juana Vilma Flores, Ineta Ciesa, Ilma Dávila Senjo, Alan Mora, Natalia Borges Ataco también nos dice que es la letra C. Rosa Infante Santa Cruz también nos escribe la letra C. Ana Alba Mancilla, Elena Guamán, Marianela Yerena Sanabria, perdón. Es la letra C, también nos dice. Nelly Cruz, me parece que es la C, nos escribe. Al igual que Jenny Tamayo, Erika Dávalos, Jesús Rojas Carvajal. También tenemos respuestas diferentes. Rosa More nos dice que es la letra A. Seguimos leyendo las respuestas. Orfelinda Delgado Cisneros nos dice que es la letra D. Gladys Calderón nos dice que es la letra A. Pero vemos que la letra C es la opción más elegida en esta pregunta. Muy bien. Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 3. Las causas más frecuentes de parálisis facial central son... Las opciones A y B son correctas. Efectivamente, el tumor cerebral y el infarto cerebral, como lo hemos explicado, producen, ¿no?, parálisis facial del tipo central. Un aplauso para las personas que han acertado la opción C. Muy bien. Seguimos entonces con parálisis facial. Dijimos que teníamos dos tipos de parálisis facial: la parálisis facial central, que estaba en el cerebro y en la médula, y la parálisis facial periférica, que está en el trayecto, en la división ya del nervio facial, en todas las divisiones, en los nervios más pequeños que salen del sistema nervioso central, conformando todo este enmarañado de nervios que salen hacia el cuerpo, inervan los músculos tanto para darle movilidad como sensibilidad, o sea, acción motora y acción sensitiva, y conforme, como ya salieron del cerebro y de la médula espinal hacia afuera, eso se llaman nervios periféricos. Y por lo tanto estamos hablando de una, digamos, parálisis facial periférica, es decir, fuera del cerebro y fuera de la médula espinal, que está inervando todas las partes del cuerpo. Entonces,
las conexiones que salen del nervio facial del cerebro y que hay una lesión fuera del cerebro, se llama parálisis facial periférica. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas de parálisis facial periférica? A la cabeza, y la más frecuente, la parálisis facial de Bell en un 90%, ¿no? En segundo lugar, la esclerosis múltiple, cuando comienzan a comerse las vainas de mielina, los anticuerpos del organismo, pero ya cuando han salido del cerebro, se comienza a comerse la vaina de mielina de las ramificaciones nerviosas. La varicela zóster, que también inflama las raíces nerviosas. Los tumores, como el neurinoma del acústico, o sea, agarran una parte que inerva el oído y que ese nervio se va haciendo como una bolita dentro de su trayecto largo. Hay bolitas que se llaman neurinomas del acústico. El tumor de la parótida, que está debajo de la oreja, por ejemplo, ¿no? En la fosa parotidia, esta glándula, ¿no? También se inflama, se vuelve tumoral y comprime las áreas del acústico, del nervio facial. Por lo tanto, también producen parálisis facial periférica porque ya están fuera del cerebro. Y la otra, la enfermedad de Lyme. ¿Qué cosa es la enfermedad de Lyme? Es lo que llamamos nosotros la borreliosis, ¿ya? Causada por una bacteria que es la borrelia. Esta bacteria tiene una forma. Por ejemplo, los tipos de bacterias son alargados. Hay otros tipos de bacterias que se llaman redondas, por lo tanto se llaman cocos. Estafilococo, estreptococo, etc. Y otro tipo de bacterias que son, digamos, como espiroquetas, como resortes, ¿no? Este tipo de bacteria, esta forma, lo tiene la borrelia. ¿Y dónde vive la borrelia? Generalmente en los venados y en las ratas. Y que están en los parques donde hay ratas, por ejemplo, o en los campos. Y esa borrelia es transportada por un vehículo normal, que es la garrapata. Entonces, cuando vean ustedes una garrapata, es muy probable que ya tenga en su intestino, en sus glándulas salivales, ¿no? Este germen que es la borrelia, que al picar produce la enfermedad de Lyme. ¿Qué cosa es la enfermedad de Lyme? La espiroqueta borrelia, que es transmitida por la picadura de la garrapata, va por sangre y se va de frente a los nervios. Y tiene predilección por los nervios y por otros órganos, produciendo enfermedad de acuerdo al órgano que afectando. Cuando agarra el sistema nervioso, generalmente agarra el sistema nervioso periférico. Y por lo tanto, si está en proximidades del nervio facial, va a producir parálisis facial periférica. Bien. Ahora nos vamos a ocupar del 90% de parálisis, porque estos de borrelia son más raros, ¿no? La parálisis de Bell o la parálisis facial afrígore o parálisis facial periférica, ¿no? Causa de la parálisis facial de Bell. En primer lugar, una causa desconocida. Muchas veces aparece la parálisis sin causa aparente. No se encuentra nada. Segunda causa es la virosis. El herpes labial o genital, que el labial es el herpes zóster tipo 1 y el herpes genital es el herpes zóster tipo 2. Los dos son herpes simple. Produce parálisis de Bell por inflamación de los nervios. La varicela zóster, que también, ¿no? La varicela zóster, que es un virus, ¿no? Que atacaba al ganado. De ahí viene la varicela, viene el nombre de vacuna, porque atacaba al ganado vacuno, ¿no?
Estamos hablando, perdón, ahí del sarampión, pero la varicela zoster también es un virus parecido de la misma familia que produce también ronchitas, etcétera. La mononucleosis infecciosa, la enfermedad de Epstein-Barr, que también es otro tipo de virosis, al igual que el citomegalovirus, el adenovirus, el coxsackie-virus, que producen cuadros tipo gripales, pero fuertes. La rubiola, las paperas y la influencia tipo B son tipos de virosis que pueden producir parálisis de Bell. Otras causas de parálisis de Bell: la gripe común y corriente puede agarrar, inflamar el nervio facial y producir parálisis, sí. Cambio brusco de calor a frío: cuando una persona está en un sitio caliente y va a un sitio frío de golpe, muchos dicen se me pasmó la cara, ¿no? Esa es una parálisis de Bell, a frigore, por el frío, ¿no? Cambio brusco de calor a frío, no de frío a calor no va a pasar nada, pero del calor, estando el cuerpo caliente al frío, ese cambio brusco produce parálisis, puede producir, ¿ya? Entonces, esa es otra. El estrés también puede causar parálisis facial. Periférico, parálisis facial de Bell, sí. Entonces son las causas. Ya dijimos desconocida, causas virales, todo tipo de virus, la gripe, los cambios bruscos de calor a frío y el estrés. A pesar que la gripe también es viral, pero es la más frecuente que los Coxsackie y todo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo de parálisis de Bell? Cualquier virosis. Y la virosis se caracteriza porque, primero, produce estornudos, malestar general, destila la nariz, que se llamamos rinorrea, ¿no? Y puede haber tos. Y malestar general, decir, estoy resfriado, es virosis. Esa virosis puede inflamar el nervio facial y producir parálisis de Bell, sí. O sea, por lo tanto, es un factor de riesgo. Cualquier gripe es un factor de riesgo para pudiera producirse. Generalmente no es así, a Dios gracias, pero hay parálisis de Bell que son causados por gripe y que además tienen un buen pronóstico, calman, ¿no? Máximo al mes ya están bien, pero cuando hay lesiones mayores, cuando hay baja de defensas, entonces la lesión mayor puede ser permanente también. La diabetes mellitus también inflama el nervio. El embarazo también, en especial, digamos, no es especial, sino simplemente es poco frecuente más bien en el embarazo, pero es una causa de parálisis de Bell. Genética, se discute bastante si hay la tendencia a ser susceptible a la inflamación del nervio y producir parálisis de Bell. Y la esclerosis lateral amiotrófica, también la esclerosis lateral que agarra las raíces laterales de la médula espinal donde salen los nervios para inervar los músculos. Ahí se produce una suerte de desconocimiento y calcificación, esclerosis se llama, de estas raíces nerviosas, y pueden producir parálisis de Bell, porque ya, disculpa por otra vez está en rojo, ahí está en verde, ahora sí. Pedimos disculpas a la audiencia, se está yendo el internet constantemente y eso hace que uno no pueda concentrarse bien, no me puedo concentrar cuando estoy pendiente de que si se va o no se va. Bueno, seguimos. Dijimos que la parálisis de Bell tiene un inicio brusco y donde hay una simetría de la cara, se llama simetría facial. Un lado está diferente al otro. Y en ese lado diferente hay una pérdida de fuerza de los músculos, caída de la cara, también caída de la comisura labial hacia el lado de la parálisis, el ojo abierto y se borra el surco nasogeniano que va, es el surco que va desde de la nariz baja
bordea un poco el pómulo y va hacia el labio. Ese surco se borra. Y también tenemos que se borran los surcos de la frente. Y no se puede cerrar los ojos ni levantar la ceja. Esa es la diferencia entre la parálisis facial de tipo central, que agarra solamente la boca y pueden cerrar los ojos y todo, y la parálisis de Bell, que agarra toda la media cara, ¿no? Entonces, dificultad para cerrar un ojo o sonreír. Se alorrea, es decir, la saliva se le cae por ese lado, o puede también agarrar la parálisis contrayendo la glándula salival. En ese caso habrá boca seca. Dolor mandibular del lado afectado y el oído afectado. Pero en este caso, al revés de la parálisis central, donde había una disminución para captar el sonido, o sea, una hipoacusia, en este caso una hipersensibilidad al sonido. Los sonidos producen alteración en las personas. Es una sensación muy desagradable el sonido, ¿no? Dolor de cabeza, pérdida del gusto y el lagrimeo o ojo seco, de acuerdo a cómo se ha paralizado en qué momento, ¿no? Cerrada la glándula lagrimal o abierta. Y esto es importante porque vamos a ver cuáles son las consecuencias. Complicaciones de la parálisis de Bell. Irreversible si no desaparece en 6 meses, ya se queda ahí. En ese caso, nosotros cuando vemos un electromiógrafo vemos si hay dos cosas: axonomesis o axinopraxis. Axonomesis cuando hay lesión, inflamación, y axonopraxis cuando hay muerte de la célula neuronal, de las células. Entonces, cuando uno en la electromiografía ve que hay axonopraxis, significa que esa parálisis va a ser definitiva. Si hay axonomesis, decimos esa parálisis va a mejorar. También hay contracción involuntaria de los músculos del ojo afectado, ¿no? Ceguera parcial o completa del ojo. Esa es otra de las complicaciones. ¿Por qué? Porque el ojo permanece abierto y entonces constantemente con el aire se reseca y se inflama, y puede producir inflamación de la córnea, infección de la córnea, leucoma, que es una placa blanca, produciendo ceguera, ¿no? Puede ser parcial o completa, si tapa todo el iris, ¿no? O si parcialmente tapa el iris, y entonces si tapa todo, tapa la pupila, que es por donde entra la imagen. Si toca parcialmente, puede tocar parcialmente la pupila y verse parcialmente o completamente está ciego, ¿no? Estas son complicaciones de la parálisis de Bell. ¿Cuál es el tratamiento de la parálisis facial de Bell en este caso? ¿Por qué decimos de Bell? Porque está agarrando el ojo. Entonces, uso de gafas oscuras para el bloqueo de la luz. La luz irrita más, y como está abierto el ojo y no se puede cerrar, porque cuando uno ve una luz fuerte, ¿qué hace? Cierra el ojo. Y el parpadeo humedece el ojo y lo mantiene húmedo. Pero cuando hay parálisis, se permanece el ojo abierto, no hay respuesta ante la luz, ¿no? Se irrita el ojo, el nervio óptico, y también se inflama y se infecta todo el ojo porque no está siendo lubricado. Segundo, ¿qué usa aparte de las gafas oscuras? Prevenir la sequedad del ojo y la conjuntivitis, porque cuando se seca el ojo se infecta. Entonces hay que emplear lágrimas artificiales o naturales cada hora durante el día. Y en la noche una crema antibiótica para mantener el ojo lubricado, seco y desinfectado. Se cierra el párpado con una gasa y un esparadrapo por la noche para evitar que se seque e infecte. C. Masajes y ejercicios con los músculos de la cara, inflar globos, masticar chicle, etc. Y el tratamiento médico, que es el uso de corticoides y vitamina B generalmente, ¿no? Ese es el tratamiento de la parálisis facial de Bell, que es la parálisis periférica.
Prevención de la parálisis de Bell, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos para prevenir toda virosis, o sea, cualquier tipo de virus se previene usando mascarilla, distancia social y lavado de manos, ¿no? No sé si recuerdan haber visto ustedes en las películas japonesas antes que aparezca esta pandemia. Las personas, muchas estaban con mascarilla. ¿Por qué? Porque estaban agripadas y subían al metro para no contagiar a los demás. ¿Por qué? Porque un país adelantado sabe que las virosis se transmiten, ¿no?, por vía oral, por vía nasal, con la tos, el estornudo, o cuando uno habla, la misma gotas de saliva que salen pueden contagiar. Y entonces ellos utilizaban ya antes de la pandemia mascarilla, distancia social y su lavado de manos. Y evitar el contacto con personas agripadas. ¿Por qué ahora y por qué no antes? Porque antes éramos jóvenes y teníamos defensas. Ahora la persona mayor a partir de los 60 años funciona con el 50% de sus defensas. Por eso es importante ahora la prevención. Independientemente de la pandemia, cada vez que haya una persona que se resfría debe usar mascarilla, distancia social y su lavado de manos. No por uno mismo, sino también por los demás, ¿no? Y evitar estar en contacto con personas agripadas. Otras prevenciones: evitar cambios de calor a frío, porque con el cuerpo caliente, sobre todo las personas, las amas de casa, que están haciendo el guiso, cocinando, friendo, y están con el cuerpo caliente, se olvidan algún ingrediente, abren la refrigeradora y a veces lo que necesitan no está afuera sino adentro y meten inclusive medio cuerpo para sacar. Eso es peligrosísimo. Cambio de calor a frío. Evitar las corrientes de aire cuando el cuerpo está caliente. Si por ejemplo hay una ventana y hay una puerta, la cama debe estar transversal. O cuando la hoja de la puerta se abre, ¿no?, hacia adentro, cubre, el aire entra de frente. Pero si está abierto hacia afuera, entonces el aire va a entrar de frente porque se crea corrientes de aire, cambio brusco de temperatura. Y un cuerpo caliente, arropado, que le abran la puerta y si la ventana está abierta, esa corriente de aire puede producir parálisis de Bell. Sí. El control del estrés es importantísimo. El control del estrés y el control de su glucosa, porque la glucosa, la diabetes también irrita los nervios, ¿ok? Y baja las defensas y hace que los virus también se reproduzcan más rápido. Entonces vamos a hablar ahora el resumen Yuyak, casa del pensionista. Bien, hablamos de la parálisis facial central. Dijimos que eran producidas por problemas que ocurren dentro del cerebro, generalmente a la cabeza, los tumores cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, en especial, ¿no?, la obstrucción de la arteria, es el infarto cerebral, y que era característico que podían arrugar la frente y cerrar los ojos. En la parálisis periférica, que son la parálisis que afecta a los nervios que salen del cerebro y inervan la parte del cuerpo, ¿no?, las causas eran diferentes, que eran virosis, una causa desconocida, el estrés, ¿no?, la diabetes mellitus, entre otras causas. Pero ¿qué cosa teníamos? ¿Cuál era la característica de esa parálisis? La mayoría parálisis de Bell, el 80%. Hay otro tipo de parálisis que hablamos sobre parálisis por sarcoidosis, parálisis por borreliosis, que es la enfermedad de Lyme, etc. Pero el 90% de parálisis era la parálisis facial de Bell. Las causas, ¿cuáles son? Primero, desconocidas. Segundo, virosis. Tercero, cambios bruscos de temperatura, hipertensión arterial, diabetes mellitus, entre otras. ¿Y cuál es la característica de la parálisis facial de Bell? Que la persona no puede arrugar la frente y cerrar los ojos normalmente, porque la parálisis facial central del cerebro, ¿no?, por tumor, no pueden mover la boca y se cae la saliva por ese lado, pero los ojos sí lo pueden mover, pueden fruncir el ceño y pueden cerrar los ojos. En cambio, la parálisis de Bell es media cara,
donde no se puede cerrar los ojos, lagrimea bastante, la saliva se cae por un lado, hay borramiento de los surcos frontales y del surco nasogeniano, ¿no? Y el ojo permanece abierto y no hay fuerza, no responde, y por lo tanto hay que cubrir el ojo, hay que proteger el ojo para evitar que se seque, que se infecte, ¿no? Es por esto de que se tenían que echar lágrimas naturales durante el día y en la noche una crema antibiótica y cerrar el párpado manualmente, taparlo con una gasa y esparadrapo para proteger el ojo. Y después hacer ejercicios, inflar globos, masticar chicles, etc. ¿Ok? Este ha sido el resumen Yuyak, casa del pensionista. Y ahora entramos a nuestras preguntas y respuestas. Bien. Son causas de la parálisis facial de Bell, la parálisis facial periférica. Opción A, la virosis. Opción B, la insuficiencia respiratoria. Opción C, la insuficiencia hepática. Y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos entonces la pregunta número 1. Son causas de parálisis facial de Bell, es una forma de parálisis periférica, ¿no? Opción A, las virosis. Opción B, la insuficiencia respiratoria. Opción C, la insuficiencia hepática. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver, Germán, cómo va nuestro público. Si está a pilas esta tarde llena de incidentes donde nuestro internet va y viene y no nos deja avanzar ni concentrarnos como quisiéramos. Pero ahí vamos. Así es. Así es, doctor. Tenemos respuestas ya de manera rápida. Isabel Huerta Castañeda, Rocky Muñoz Román, Juana Vilma Flores, Natalia Juárez Yataco, Alan Mora, Ida Caldas Vara, Reina Darmés, Magdalena Navarro, Nelly Cruz, Dora Manrique Taipe, Edith Aria nos dicen que es la letra A. La letra A sería la correcta, al igual que Margarita Córdoba, Elena Lezama, Soledad Minaya, María Elena Ceballos, Orfelinda Delgado Cisneros, Ana Mancilla, Elvia Cruzaligue Vaca, César Caminati. Ajá, vemos que casi al 100% la respuesta A es la correcta. Pablo Salazar, Rosa Infante Santa Cruz, Elvira Aguirre Pizarro, Rosa More, Gladys Calderón nos dice que es la letra A. Sin embargo, también tenemos otras opciones, otras respuestas, como la de Toribio Roldán Guamaní, que nos dice que es la letra D, al igual que Jenny Tamayo, Elena Diegues, Graciela Eugenia Espinosa y Fausta Horna Rojas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien, Germán, gracias. La respuesta correcta a la pregunta número 1. Son causas de parálisis facial de Bell es virosis. Dijimos que era una de las causas. Coxsackie virus, rinovirus, las mismas gripes, ¿no? Todos son virus. Era una de las causas de la parálisis facial de Bell. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado con la opción A. Bien. Pregunta número 2. Son síntomas de parálisis facial de Bell. Opción A, imposibilidad de cerrar el ojo. B, arrugar la frente. Opción C, caída de saliva del lado afectado. Y opción D, las opciones A y C son las correctas. Vamos a repetir. Son síntomas de parálisis facial de Bell. Opción A, imposibilidad de cerrar el ojo. Opción B, arrugar la frente. Opción C, caída de saliva del lado afectado. Opción D, las opciones A y C son las correctas. Vamos a ver cómo estamos en esta pregunta, Germán. Ya tenemos respuestas.
de Isabel Huerta Castañeda, Natalia Guarellataco, Fausta Horna Rojas, que nos dice que la respuesta correcta sería la letra D. Juana Vilma Flores también, opciones A y C nos escribe, es decir, la D. Ela Pérez Granados, Elena Lezama, Edith Arias, Ana Mancilla, Elvira Aguirre Pizarro, César Castillo, Erika Dávalos, también nos dice que sería la letra D. Anita Pereira Miranda, Pablo Salazar, Soledad Minaya, Reina Armés, Nelly Cruz, Ineta Ciesa, Toribio Roldán Guamaní también nos dicen que la letra D sería la correcta. Seguimos leyendo los mensajes. Vemos que Magdalena Navarro nos dice que es la letra C. Pero en su mayoría la letra D ha sido la más elegida. Elvia Cruzalegui Vaca nos dice que es la letra A también. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ok, gracias. La respuesta correcta a la pregunta número 2 son síntomas de parálisis facial de Bell. Opción A, imposibilidad de cerrar el ojo. Opción B, arrugar la frente, caída de saliva. Y la opción D es la respuesta correcta. Opciones A y C son correctas. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de cerrar el ojo es característica de la parálisis facial de Bell. Pero arrugar la frente es característica de la parálisis central. Acordémonos que la parálisis central uno puede cerrar, abrir los ojos, fruncir el ceño, arrugar la frente. La parálisis facial de Bell no. La caída de salida del lado afectado es característico de los dos tipos de parálisis. Por lo tanto, la imposibilidad de cerrar el ojo y caída de salida del lado afectado corresponde a la respuesta correcta de la opción D, donde dice que las opciones A y C son las correctas. Un aplauso para las personas que han acertado. Pregunta número 3. Son medidas preventivas para la parálisis de Bell, es decir, la parálisis facial o parálisis facial a frigore. Opción A, inflar globos. Opción B, evitar contacto con agripados. Opción C, sacar carne del freezer, es decir, de la hielera, y freírla. Y opción D, masticar chicle. A ver, vamos a ver cómo estamos con esta pregunta número 3. La repetimos. Son medidas preventivas. Medidas preventivas para prevenir, para parálisis de Bell, las siguientes. 2 puntos. Opción A, inflar globos. Opción B, evitar contacto con agripados. Opción C, sacar carne del freezer o de heladera y freírla. D, masticar chicle. Vamos a ver cómo estamos con estas, con esta pregunta. Ya tenemos respuesta. Respuestas de Delia Santa Cruz Bustillos. Nos dice que es la letra B. Ineta Ciesa nos dice que es la letra D. Rocky Muñoz Román, la letra B nos escribe. Ana Mancilla, Margarita Córdoba, Elsa Veró Quinto. Elsa Veró Quinto nos dice que es la letra A. Margarita Córdoba, Ana Mancilla, Ida Caldas Vara nos dice que es la letra B, al igual que Juana Vilma Flores. Alan Mora también nos dice que es la letra B. Seguimos leyendo mensajes, respuestas. Elena Diegues también opta por la letra B, al igual que Jenny Tamayo. Ilma Dávila Senjo nos dice que es la letra D. Reina Armés también opta por la letra B. Seguimos leyendo mensajes. César Caminati, Elena Lezama nos dicen que es la letra C.
Anita Pereira Miranda, Victoria Gómez Vázquez, Úrsula Cueva y Adriana Ramírez nos dicen que es la letra B. Rosa Infante Santa Cruz también nos dice que es la letra B. Elvia Cruzalegui Vaca nos dice que es la letra D. Vemos que en su mayoría la opción evitar contacto con agripados ha sido la más elegida. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 3 son medidas preventivas para parálisis de Bell. Efectivamente, la letra B, evitar contacto con agripados. ¿Por qué? Inflar globos es un tratamiento de la parálisis de Bell, no es una prevención. Sacar carne del freezer y freírla, o sea, entrar al frío y freírla, tampoco no tiene nada que ver. Y el masticar chicle también es otro tratamiento, no es medida preventiva. Por lo tanto, la B es evitar contacto con agripados. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado a esta pregunta. Seguimos con parálisis facial. Y ahora entramos al caso clínico. Los casos clínicos son importantes porque la teoría es bonita, pero vamos a ver cómo se da en la práctica. Los médicos, qué testimonios encontramos en los pacientes. Y así tenemos el caso clínico número 1, don César, de 68 años. Hace 6 meses inicia enfermedad con dolor de cabeza. Y este dolor de cabeza se va incrementando con el tiempo y le produce vómitos explosivos. Es decir, vómitos sin náuseas. Hace 3 meses presenta parálisis de la hemicara derecha, pero puede abrir y cerrar sus ojos. Desde hace un mes acusa inestabilidad a la marcha y confusión mental. Sus familiares lo llevaron al hospital y el neurólogo le ha diagnosticado tumor cerebral. Indica cirugía urgente. Miren este caso bien interesante, don César, de 68 años, que hasta hace 6 meses estaba bien, pero empezó con dolor de cabeza, que ha ido empezando a aumentar un dolor de cabeza, a transformarse en un dolor de cabeza intenso, y vómitos explosivos sin náuseas. Eso indica hipertensión endocraniana. ¿No? El dolor de cabeza es porque el tumor va creciendo y va comprimiendo el cerebro, y por lo tanto el dolor de cabeza es fuerte y va a comprimir también el centro de gatillo de Katie Flack. Entonces hay vómitos explosivos. Hace 3 meses presenta parálisis de mi cara derecha. Comenzó a coger ya, ¿no?, las raíces del nervio del séptimo par craneal, del nervio facial, este crecimiento tumoral. ¿Y por qué se sabía que era una parálisis central? Porque podía abrir los ojos, fruncir el ceño, estirar la frente. Desde hace un mes acusa inestabilidad y este tumor comienza también a crecer y producir inestabilidad en la marcha y también confusión mental ya por hipertensión endocraniana. Sus familiares, asustados y preocupados, lo llevaron al hospital y el neurólogo le ha diagnosticado tumor cerebral e indica una cirugía urgente porque el tumor va comprimiendo cada vez más áreas y puede, comprometer el centro respiratorio y puede haber un paro respiratorio, ¿no? Bien, ¿cuáles son las situaciones de riesgo de César? Primero, la edad. Mientras más edad se tiene, hay mayor predisposición para hacer tumoraciones. La sintomatología es una situación de riesgo. ¿Por qué? Por sí misma no, pero sintomatología de 6 meses de inicio sin diagnóstico ni tratamiento ha sido un factor de riesgo para que vaya creciendo este tumor. ¿Cuáles son los síntomas y signos de César? Cefalea, o sea, dolor de cabeza, vómitos explosivos, es decir, vómitos sin náuseas, parálisis del tercio inferior de mi cara derecha porque podía abrir los ojos y fruncir el ceño y arrugar la frente. Inestabilidad de la marcha es otro síntoma y signo que indica un problema central y que también produce confusión mental por presión alta del cerebro. ¿Y por qué aumenta la presión? Porque el cerebro el tumor va creciendo y comprimiendo el cerebro. Medidas para la recuperación de César. Primero, un riesgo quirúrgico
para ver qué tipo de anestesia y cuánto tiempo puede soportar la operación. Autorización de César para su operación son las medidas y el apoyo familiar constante. Eso es importantísimo, el apoyo familiar, tan igual que la cirugía. Vamos a ver el caso número 2. María Elena, 71 años, estaba volviendo el guiso y recordó que tenía que agregarle zanahoria al guiso, por lo que abrió la refrigeradora y la sacó del fondo del verdulero. Refiere sentir luego adormecimiento y tipo adormecimiento y anestesia, así como ardor del lado izquierdo de su cara. Antes de almorzar, refiere dolor ya mandibular y de oído, del oído del mismo lado, ¿no? Y está lagrimeando y salivando por ese lado. Tiene que secarse seguido, constantemente la saliva y las lágrimas. Al mirarse al espejo se asustó, porque su cara estaba caída de un lado. El médico le ha diagnosticado parálisis facial o periférica de Bell, ¿no? También se llama parálisis facial afrígore. ¿Por qué en este caso es parálisis facial de Bell o afrígore? Que es lo mismo, porque está con el cuerpo caliente y abre la refrigeradora y el aire frío, ese cambio brusco de temperatura de calor a frío, le produjo la parálisis facial. Y también porque lagrimeo, está comprometido el ojo entonces. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo de María Elena? Primero, cambio brusco de temperatura, de caliente a frío. Otra situación de riesgo no la había. ¿Cuáles son los síntomas y signos de María Elena? Adormecimiento, anestesia y ardor de mi cara izquierda. Ella no sabía decir si estaba adormecido o estaba anestesiado o era ardor de mi cara izquierda, todo a la vez. También un dolor mandibular de la mandíbula y del oído izquierdo. Lagrimeo, se le caían las lágrimas, no podía contenerlas y la saliva por el lado afectado. Y cuando se ve en el espejo hay una asimetría facial, es decir, una cara más caída que la otra, una en mi cara. ¿Qué debe hacer María Elena entonces? Primero, usar lentes oscuros para protegerse de la luz, ya que el ojo no lo puede cerrar ante una luz potente, digamos. Aplicarse lágrimas naturales para evitar que el ojo se seque. Usar ungüento antibiótico, un ungüento que es un antibiótico tipo grasa, ungüento antibiótico, y cubrirse el ojo con gasa y esparadrapo para que el ojo no se seque ni se infecte. Realizar ejercicios faciales masticando chicles y o inflando globos, ¿no? Y también procurando hacer muecas. Al principio es difícil, no lo va a conseguir porque el lado paralizado no funciona, pero hay que ir estimulando para que el nervio, ¿no?, pueda ir respondiendo al estímulo con el tiempo. Bien, ahora ingresamos a nuestras preguntas y respuestas. La pregunta número 1. La parálisis facial de César es: opción A, de origen central. Opción B, de origen periférico. Opción C, a ambas posibilidades. Opción D, ninguna de las posibilidades. Repetimos la pregunta número 1. La parálisis facial de César es: opción A, de origen central. Opción B, de origen periférico. Opción C, ambas posibilidades. Y opción D, ninguna de las posibilidades. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta con respecto a la parálisis facial de César, este caso clínico. Vamos a ver, Germán, ¿cómo vamos? Ya tenemos respuesta, doctor, de Fausto Horna Rojas,
que nos dice que la opción correcta sería la letra A. Ida Caldas Vara, Reina de Armés, Jesús Rojas Carvajal, Natalia Juárez Yataco, Elena Lezama nos dicen que es la letra A. Al igual que Isabel Huerta Castañeda, Ela Pérez Granado, César Caminati, Victoria Gómez Vázquez, Elvira Aguirre Pizarro, Rocky Muñoz Román, Juana Vilma Flores, Edith Arias, César Castillo y Alan Mora. Nos dicen que es la letra A la respuesta correcta. Vamos a seguir leyendo más mensajes. Ilma Dávila Senjo, Delia Santa Cruz Bustillos, María Elena Ceballos, Jorge Bonilla nos dicen que es la letra A. Magdalena Navarro Rosas nos dice que es la letra B. Jenny Tamayo, Jenny Vidal Ulloa, Erika Dávalos, Rosa Infante Santa Cruz y Adriana Ramírez nos dicen que es la letra A. Al igual que Rosa More, Gladys Calderón nos dice que es la letra B y Nelly Cruz nos dice que es la letra C. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta, siendo la letra A de origen central la más elegida. Bien, entonces la respuesta correcta a la pregunta número 1, la parálisis facial de César es efectivamente de origen central. Acuérdense que César tiene un tumor cerebral en el cerebro, por eso es que es central, ¿no? Y que además la sintomatología así lo confirma. De origen periférico no, porque César tiene náuseas, vómitos, inestabilidad en la marcha, mareos, y alteraciones probablemente del sensorio ya, ¿no? Entonces son características de un tumor cerebral de origen central que por compresión está produciendo parálisis facial en César. Bien. Pregunta número 2. Los síntomas y signos de César son: opción A, parálisis de mi cara, puede abrir y cerrar sus ojos. Opción B, vómitos explosivos, es decir, vómitos sin náuseas. Opción C, inestabilidad de la marcha. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos. Pregunta número 2. Los síntomas, signos de César son: opción A, parálisis de mi cara. Puede abrir y cerrar los ojos. Opción B, vómitos explosivos, es decir, vómitos sin náuseas. Opción C, inestabilidad a la marcha. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver, Germán, cómo está nuestro público. Ahora, si está pilas. Ha demostrado estar pilas todas las respuestas. Vamos a ver cómo estamos ahora. Así es, doctor. Público muy pilas. Vemos respuestas de Rocky Muñoz Román, Isabel Huerta Castañeda, al igual que Rocky Muñoz Román, nos dice que es la letra D. Yolanda Rodríguez nos dice que es la letra A. César Castillo, Alan Mora, Magdalena Navarro Rosas, Juana Vilma Flores, Dora Manrique Taipe, Edith Arias nos dicen que es la letra D, la opción correcta. Asimismo, Elena Lezama, César Caminati, Elvira Aguirre Pizarro, Jenny Vidal Ulloa, Fausta Horna Rojas, Ineta Ciesa, Nelly Cruz, Delia Santa Cruz Bustillos, Margarita Córdoba, María Elena Ceballos Negrón, Jesús Rojas Carvajal, Jenny Tamayo, Ana María Vilches Matías, nos dicen que la letra D es la correcta. Victoria Romero, Rosa Infante Santa Cruz también nos dicen que es la letra D. Yolanda Rodríguez nos dice que es la letra A. Marta González, Jorge Bonilla, Margarita Flores, Rosa More, Elena Diegues, Elba Napurí nos dice que es la letra D. Reina de Armés
también nos dice que es la letra D, al igual que Adriana Ramírez. Así que vemos que casi por unanimidad la letra D ha sido la más elegida. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien, Germán. La respuesta correcta, la pregunta número 2. Los síntomas o signos de César son efectivamente todas las anteriores. ¿Por qué? Porque los síntomas que presentaba César era parálisis de la hemicara, pero puede abrir y cerrar los ojos, parálisis central, vómitos explosivos por hipertensión endocraniana, inestabilidad de la marcha también por hipertensión endocraniana y porque estaba agarrando probablemente algunos nervios que tenían que ver con la marcha. Por lo tanto, todas las anteriores. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado con la letra D. Vamos a la pregunta número 3. La parálisis facial de María Elena es: opción A, de origen central; opción B, de origen periférico; opción C, a ambas posibilidades; y opción D, ninguna posibilidad. Vamos a repetir la pregunta número 3. La parálisis facial de María Elena es: opción A, de origen central; opción B, de origen periférico; opción C, a ambas posibilidades; y opción D, ninguna posibilidad. Vamos a ver las respuestas que tenemos. A ver, vamos a ver. Así es. Ya tenemos alguna respuesta. No olviden dar un like si esta transmisión les gusta o si creen ustedes que pueden servirle a las personas, familiares, amigos que conocen, ¿no? Entonces es importante. Bien, vamos a ver si ya tenemos las respuestas de la pregunta número 3. Tenemos mensajes de Adriana Ramírez, Margarita Flores, Ana Mancilla, Victoria Romero. Nos dicen que la letra B es la correcta. Victoria Vera Melchor nos dice que la letra B es la respuesta correcta. Ela Pérez Granados, Reina de Armés, César Caminati, Ineta Ciesa, Nelly Cruz también optan por la letra B, de origen periférico. Seguimos leyendo mensajes. Isabel Huerta Castañeda también nos escribe la letra B como respuesta. Elvia Cruzalegui Vaca, Jorge Bonilla, Gladys Calderón, Elba Napurí, Rosa Infante Santa Cruz también eligen la letra B. Rosa More también elige la letra B, de origen periférico. Vamos a ver si es que hay una respuesta diferente. No, por ahora el 100% de respuestas están ligadas a la letra B. En tal caso, si es que fuese la correcta, por motivos obvios, todos serían los ganadores. Es decir, el 100%. El 100%. Muy bien. Entonces, la respuesta a la pregunta número 3, la parálisis facial de María Elena es de origen periférico. Perfecto, muy bien, un fuerte aplauso. Y eso indica de que nuestros seguidores están en onda. Van a salir neurólogos muchos de ellos. Muy bien. Qué bien, y eso es importante, que sepan la diferencia y cómo cuidarse y el porqué de las cosas. Muy bien. Pregunta número 4. Los síntomas, signos de María Elena son: A, parálisis de mi cara, no puede abrir ni cerrar su ojo. Opción B, vómitos explosivos. Opción C, inestabilidad a la marcha.
y de todas las anteriores. Repetimos, pregunta número 4. Los síntomas, signos de María Elena son, y ustedes dirán, perdón que la interrumpa, ¿por qué son signos y síntomas? Síntomas es porque se siente y signo porque se ve. Y hay muchos síntomas que se ven y se sienten, son signos, síntomas, ¿no? Entonces aquí te estamos preguntando por los síntomas y signos, lo que se siente y lo que se ve. Opción A, parálisis de mi cara. No puede abrir ni cerrar su ojo derecho. Opción B, vómitos explosivos. Opción C, inestabilidad a la marcha. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos entonces la pregunta número 4. Los síntomas, signos de María Elena son, opción A, parálisis de mi cara, no puede abrir ni cerrar su ojo. Opción B, vómitos explosivos. Opción C, inestabilidad a la marcha. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo estamos con esta pregunta número 4. Vemos mensajes de Nelly Cruz, Jesús Rojas Carvajal, Margarita Flores, que nos dicen que la letra D sería la correcta. Ineta Siesta elige la opción B. Magdalena Navarro, Ana María Vilches, Juana Vilma Flores, Adriana Ramírez eligen la letra A. Graciela Eugenia Espinosa nos dicen que es la letra D. Rocky Muñoz Román, Margarita Córdoba, Delia Santa Cruz Bustillos nos dicen que es la letra A, al igual que Reina de Armés, Adriana Ramírez, Jenny Vidal Ulloa, César Castillo, Natalia Juárez Yataco y Alan Mora, ¿no? Ellos eligen la opción A como respuesta correcta. Seguimos leyendo los mensajes. Victoria Romero elige la opción D. Ela Pérez Granados y Rosa Infante Santa Cruz eligen la letra A, al igual que Isabel Huerta Castañeda. Vemos que la pregunta está dividida entre la opción A y la opción D. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta a la pregunta número 4. Los síntomas, signos de María Elena son parálisis de mi cara. No puede abrir ni cerrar su ojo derecho porque es una parálisis facial periférica. Los vómitos explosivos corresponden a una hipertensión endocraniana, es decir, una presión alta dentro del cráneo produciendo vómitos sin náuseas. Y a su vez también la inestabilidad de la marcha por compresión de un tumor probablemente, ¿no? Entonces corresponde también a los síntomas de una hipertensión dentro del cerebro, hipertensión endocraniana. Por lo tanto, estas dos posibilidades no son las correctas porque corresponden a una parálisis facial central de probable etiología tumoral, digamos, ¿no? Todas las anteriores entonces se anula porque la respuesta correcta es parálisis de mi cara, no puede abrir ni cerrar su ojo derecho. Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que acertaron con la opción A. Entonces, como corolario podemos decir que la parálisis facial tiene dos tipos de parálisis. Que la parálisis facial en general es la alteración del nervio séptimo, el facial, que puede estar alterado antes de salir del cráneo o después de salir del cráneo. Si antes de salir del cráneo es parálisis central y si después de salir del cráneo es parálisis periférica, así en cosas muy gruesas, digamos, para poder comprender lo que estamos haciendo como un corolario, ¿no? Entonces, la parálisis facial central se caracteriza porque pueden mover los ojos, abrir, cerrar los párpados, fruncir el ceño y estirar o arrugar la frente. En cambio, en la parálisis facial periférica hay el ojo abierto, se borran los surcos de la frente, la cara se cae, la comisura labial también,
Y hay una diferencia en cuanto al oído. Mientras la parálisis central puede producir disminución de la agudeza auditiva, ¿no? En la parálisis facial periférica, la parálisis de Bell, hay una irritabilidad auditiva. Los sonidos se sienten muy estridentes y muy, digamos, alteran mucho cada vez que hay un sonido fuerte, ¿no? Esa es la diferencia. Y que en este caso la parálisis facial central se puede producir por tumores, accidentes cerebrovasculares, enfermedad de Lyme, que también puede ser tanto central como periférica, de repente donde agarra la espiroqueta esta, la borrelia. Y la parálisis facial periférica, primero puede haber parálisis periférica sin causa conocida, otras son las virosis, otros los cambios bruscos de temperatura, generalmente son las más frecuentes, ¿no? Por lo tanto, para la parálisis facial central, que es generalmente tumoral o problemas internos del cerebro, como por ejemplo la isquemia cerebral, un infarto cerebral, dan síntomas que inmediatamente hay que ir al médico para controlarse, ¿no? Como por ejemplo, los síntomas pueden ser mareo, vómitos explosivos, dolor de cabeza, inestabilidad en la marcha. La parálisis facial periférica nunca le va a dar inestabilidad a la marcha, salvo que agarre la rama coclear del nervio auditivo, ¿no? Pero si no, no. No van a dar vómitos explosivos, sino más bien una parálisis donde no se puede cerrar el ojo y se cae en la saliva por el lado y hay lagrimeo. Y para evitar esto hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire, como también evitar estar con personas agripadas y evitar los cambios bruscos de temperatura de calor a frío. Básicamente eso, las personas que tienen parálisis facial periférica, el ojo va a estar expuesto a las inclemencias, por lo tanto no puede cubrirse de la luz como lo hacían los párpados, porque no puede cerrarlos, ni puede cubrirse de la sequedad del medio ambiente, porque no abre y cierra el párpado, que es un mecanismo para lubricar el ojo con las glándulas lagrimales, ¿no? Que por el contrario están saliendo por el lado de la comisura, ¿no?, ocular. Entonces, es importante que ante una parálisis facial periférica, echarse gotitas, lágrimas naturales cada hora para que no se seque el ojo, y en la noche cubrirlo, cerrar el párpado, primero echarle una crema, un ungüento antibiótico para evitar la sequedad y la infección, cerrar el párpado, poner un esparadrapo y poner una gasa, y ajustarlo con esparadrapo. Y hacer ejercicios para, digamos, estimular el nervio, procurando inflar globos, masticar chicle. Al principio va a ser difícil, no lo van a conseguir, pero conforme pasa el tiempo van a comenzar a activarse nuevamente los movimientos musculares. ¿Ya? Básicamente es eso el resumen de nuestra clase, que le estoy haciendo nuevamente un resumen rápido porque hemos tenido interferencias con el internet y muchas veces no se comprende bien, lo que obliga a hacer este corolario. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar con las preguntas y respuestas. En interno, la producción me indica de que podemos estar hasta las 6:20 con las preguntas, unos 10 minutos o a 15 minutos para las dudas que hubieran en nuestra audiencia. Entonces pasamos a las preguntas y respuestas para poner de nuestro público usuario, y como dicen los venezolanos, a la orden. Muy bien, entonces vamos a ver si hay preguntas al respecto. Rogaremos que sean las preguntas dirigidas al tema, ¿no? Evitar las preguntas que salen del tema porque nos hacen divagar y responder cosas que no están programados para el tema que nos está ocupando. ¿Ok? Así es. Mientras esperamos las preguntas, tenemos unos anuncios. Avisos parroquiales. Los avisos parroquiales.
Antes de entrar a la sección, ¿no?, de las preguntas, ¿no? Vayan a ir formulando ahí sus preguntas. Tomen nota de algunas actividades que la ONP y Yuyak Casa del Pensionista están realizando y que son de mucho interés para todos ustedes. Esta semana tenemos el lanzamiento del podcast Rompiendo mitos de la tercera edad. Escúchalos en Spotify. Si aún no has descargado en tu celular Spotify, háganlo y suscríbanse al canal Yuyak Casa del Pensionista en Spotify. Es una aplicación muy fácil de descargar. Lo pueden hacer desde su celular, desde su computadora. No se olviden de suscribirse a Yuyak, la Casa del Pensionista, y seguir el podcast Rompiendo mitos de la tercera edad. También tenemos el concurso Yo tengo un futuro. Si deseas participar, inscríbete en la web onpcultura.pe. Repito, en la web onpcultura.pe. Es un concurso, como ya acabo de mencionar, que se llama Yo tengo un futuro. Y por último tenemos una convocatoria, Aprende Más, para apoyar a niños en estado de orfandad. Si tienen algún interés sobre esta convocatoria, el link estará ahí dentro de la caja de comentarios para que se puedan suscribir o inscribirse, mejor dicho. Esos fueron los anuncios. Muy bien, Germán, gracias. Entonces, ya tenemos anuncios importantes de Yuyak, Casa del Pensionista. ¿Tendremos algunas preguntas o todavía, o ya se han ido a tomar su lunch? Así es, tenemos un mensaje Ya. de Victoria Gómez Vázquez. Ajá. Ella nos pregunta: doctor, por estrés, la parálisis facial, ¿cuánto tiempo puede durar? Bien, gracias, Victoria. La parálisis facial por estrés puede durar unos 15 a un mes y otras veces puede revertir espontáneamente también. Se ha visto casos que rápidamente se revierten. La parálisis facial por estrés no es una parálisis grave ni que tienda a las complicaciones. Adiós, gracias. Gracias, Victoria, por tu pregunta. Justo hay una pregunta relacionada. Ana María Vilches: doctor, ¿el estrés, la preocupación excesiva y la presión alta predisponen a la parálisis facial? Perfecto, así es, Ana María. El estrés, la presión alta puede producir, ¿qué cosa? Que se mande un coágulo al cerebro, haya una, digamos, infarto cerebral en el área de dominio del nervio facial, y podía producir en este caso una parálisis facial central. Gracias por tu pregunta. Ineta Ciesa nos escribe: doctor, a mi sobrino le dio un derrame facial, tiene 35 años, pero él dice que le duele un poco, está con terapias hace 6 meses. ¿Es así? Por favor, su respuesta. Ya, Ineta, gracias. Tu sobrino de 35 años, 6 meses con terapia, todavía le duele un poco. El dolor puede quedar un tiempo más, un mes más, pero si está recuperando, excelente, porque después de los 6 meses a los 7 meses, cuando persiste la parálisis, significa que hay axonopraxis, es decir, hay muerte celular. Entonces, habría que recomendarle una electromiografía. Esta electromiografía es la que va a decirle el pronóstico, ¿no? Y los dolores, siempre quedan algunos dolores hasta que se vaya, digamos, desinflamando la vaina de mielina y el mismo nervio, ¿no? Gracias, Ineta, por su
pregunta. Ujú. Seguimos con las respuestas, con las preguntas, mejor dicho. Pero antes no se olviden darle un like o me gusta, que es ese icono azul, con la manito en blanco, y compartir la transmisión a sus usuarios más cercanos. María Bustamante, doctor. El parálisis de Bell se puede repetir. Lo tuve por 15 días el año pasado. A ver, la parálisis de Bell puede repetirse. Vamos a suponer que el año pasado tuviste una parálisis facial por cambio brusco de temperatura. Puedes tener una parálisis facial por virus, por otra causa. Puede ser. Puede ser si te vas al campo, ¿no? Y hay garrapatas y de repente pueden picarte una de ellas y depositarte la borrelia y hacer tu parálisis facial o enfermedad de Lyme. También. De acuerdo a las causas, ¿no? Pudieran, teóricamente puedes, aunque es bien raro que eso ocurra, pero teóricamente puede ocurrir. Gracias María Bustamante por su pregunta. Erika Dávalos nos escribe: ¿podemos perder el sistema auditivo por parálisis facial? Si el sistema auditivo por parálisis facial es causado por una tumoración y por compresión, digamos, prolongada, puede dañarse el nervio facial. O si las áreas donde nace el nervio facial están complicadas por el tumor, también puede dañarse y puede perderse el oído inclusive. Gracias Erika Dávalos por la pregunta. Seguimos con las preguntas. Elba Napurí, ¿se podría inyectar Neurobión? Ya. El complejo B es parte del tratamiento para la parálisis facial, porque lo que hace el complejo B es tratar de desinflamar y restituir, digamos, ayudar a restituir a la célula de Schwann la mielina, esta envoltura del nervio. Entonces el complejo B sí puede ayudar a la restitución de la vaina de mielina mediante la desinflamación del nervio y digamos facilitar el trabajo de la célula de Schwann para que secrete la mielina, que es la envoltura del nervio. Muy bien Erika, gracias por la pregunta. Seguimos leyendo las preguntas. Graciela Eugenia Espinosa Andrade: doctor, mi presión ha llegado a 17. El médico me dio estas pastillas. ¿Esto me puede dar parálisis facial? A ver, las presiones cuando suben están sujetas a varias condiciones. Primero, que la arteria no esté muy dura. Si está muy dura y sube la presión, las placas ateromatosas, es decir, las placas de colesterol, triglicéridos que se adosan en las arterias, pueden tener un terminal en punta y con la subida de la presión pueden romperse, pueden producir, digamos, hemorragia, ¿no? Y en este caso puede producir un accidente cerebrovascular. O de repente la presión puede hacer que una placa ateromatosa que se está formando, todavía como gelatina, se desprenda y pueda producir un infarto cerebral que produzca parálisis cerebral. Sí, pero en este caso la parálisis cerebral está en relación a la hemiplegia. Ya es un problema generalmente central de todo un hemicuerpo, ¿no? Entonces ya entramos a lo que se llama el accidente cerebrovascular, donde la parálisis cerebral es parte del accidente cerebrovascular, de la hemiplegia, donde está comprometido ya brazo y pierna del mismo lado, ¿no? De la parálisis. Y la lesión está al otro lado del cerebro,
porque las fibras se entrecruzan, las fibras nerviosas, ¿ok? Gracias, Elba Napuri, por su pregunta. Aquí tenemos una pregunta de Nelly Cruz. En este tiempo de aislamiento, una vez sentí como un adormecimiento en mi cabeza y me olvidé. Recién me he acordado de este suceso con el tema de hoy. Gracias. ¿Alguna opinión? Bien, estas cefaleas, estas parestesias que hay, muchas veces están relacionadas a la compresión de la almohada posicional de un nerviecito que sale atrás, que se llama el nervio de Arnold. Entonces una arnolditis, es decir, una inflamación del nervio de Arnold puede dar parestesias y puede dar dolores de cabeza, inclusive dolores de nuca, ¿no? Que después cesan desde el momento que se desinflama el nervio, porque al momento de dormir ya se pone en otra posición y se desinflama el nervio, ¿no? Entonces muchas veces estas parestesias vienen por inflamaciones leves del nervio de Arnold, por compresión de la cabeza con una almohada de repente muy alta, ¿no? Eso puede ocurrir. Muy bien, creo que damos por terminada la transmisión de hoy, agradeciéndoles la participación de todos y cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo el día martes a las 10:30 de la mañana, Dios mediante, y el internet mediante también. Muchas gracias, un fuerte abrazo, un bonito fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias por la participación. Chao.